La noche ya había caído sobre la ciudad de Roma, pero en la domus del novio, las antorchas lanzaban sombras danzantes contra las paredes de piedra. La novia, vestida con su túnica blanca y el velo rojo que simbolizaba la fertilidad, cruzaba el umbral con pasos medidos, el corazón latiendo entre expectación y un miedo que no sabía nombrar. No era una fiesta común ni un banquete alegre. La casa entera parecía contener el aliento, mientras rostros serios y miradas esquivas la observaban en silencio. En la penumbra símbolos extraños adornaban la estancia, ramas de hiedra colgaban como guardianes silentes, mientras pequeños recipientes con ceniza y sangre seca descansaban sobre el altar doméstico. Aquella bienvenida no era solo un acto de cortesía, sino un ritual con siglos de historia, cargado de presagios oscuros. La joven no podía imaginar que, tras ese gesto aparentemente solemne, se escondían rituales diseñados para alejar a los malos espíritus o quizás para mantenerlos cerca, bajo control. Porque en Roma, la noche de bodas era una mezcla de esperanza y superstición, de alegría y terror. Una noche en que la realidad podía torcerse en formas insospechadas. Algunos en la casa susurraban que la domus estaba bajo la vigilancia del genius, el espíritu protector del marido, pero también juez implacable. Otros, más supersticiosos, temían la presencia de larvas inquietos o la sombra de la muerte rondando en silencio. Y en medio de todo, la novia, atrapada en un escenario que parecía tejido con hilos invisibles de miedo y obligación. Ahora, mientras cruzaba ese umbral, nadie le había contado que lo que iba a suceder esa noche no tendría nada que ver con las historias de amor que le habían narrado. Ni siquiera las mejores novelas o los más dulces versos podrían prepararla para el horror silencioso que esperaba tras la puerta. Si tú, espectador curioso, crees que las bodas antiguas eran solo risas, vinos y festines, permíteme invitarte a que te quedes. Aquí, en Legado Romano, desentrañamos las sombras que otros callan, porque la historia no siempre es la que nos cuentan y a veces lo más oscuro está justo detrás del velo. Antes de seguir, si no tienes miedo de descubrir lo que nunca quisieron que supieras, quédate conmigo. Y sí, suscribirte es la mejor forma de asegurarte que no te perderás la próxima sorpresa. Después de todo, nadie quiere llegar tarde a una boda ni a un misterio, pero cuidado. Porque justo cuando crees que la noche no puede volverse más inquietante, algo sucede en la penumbra que cambiará para siempre la idea de noche de bodas. ¿Estás listo para cruzar ese umbral? La novia apenas había pisado la domus cuando las sombras parecieron alargarse más allá de lo natural. En Roma, la noche no solo era oscuridad, era un territorio regido por fuerzas invisibles y sobre todo por los astros. La luna, suspendida en su fase creciente, marcaba el destino de aquella unión con una precisión casi cruel. La astrología romana era una ciencia y un arte, pero también un sistema de presagios que podía condenar una boda antes de que comenzara. La fecha y hora elegidas para la ceremonia no eran capricho ni casualidad, sino el resultado de minuciosos cálculos. No era raro que un matrimonio se pospusiera o incluso cancelara si los augurios decían que la luna no estaba en el punto propicio. Se cuenta que una joven llamada Claudia, hija de un senador, fue obligada a esperar meses para consumar su matrimonio porque la luna estaba en fase menguante. Su esposo, desesperado, desafió los presagios y forzó la consumación la noche prohibida. El resultado fue una tragedia. Claudia cayó enferma poco después y nunca tuvo hijos. Para los romanos, aquel fracaso no fue casualidad, sino el castigo de los dioses. Pero no solo la luna era vigilada, la posición de Júpiter, Venus y Marte también se interpretaba con obsesiva atención. Se creía que un mal alineamiento podría invocar espíritus malignos o atraer la mala fortuna sobre la pareja y su linaje. En esa noche tensa, el ambiente en la domus se sentía cargado, como si la mismísima luna observase con desaprobación. Las mujeres que acompañaban a la novia murmuraban oraciones a Diana y Venus, pidiendo protección contra los males que acechaban en las sombras. Amuletos y pequeñas figuras de arcilla, ocultos en el vestido de la novia, eran la última línea de defensa contra la fatalidad. Pero ¿qué pasaba cuando la astrología fallaba? Cuando la luna no era más que un observador frío y distante que no podía intervenir.
En esos casos, Roma confiaba en otros rituales y en secretos que pocas mujeres conocían. La luna había dictado la sentencia y la noche apenas comenzaba. En el corazón de la domus, más allá de las sombras y las antorchas, existía una presencia que nadie podía ignorar, el genius del marido. Ese espíritu invisible, heredero de antiguas creencias, acompañaba al hombre desde su nacimiento, guardián y juez en la misma medida. Pero en la noche de bodas, su papel se volvía inquietantemente tangible. No era solo una superstición. El genius debía ser honrado y apaciguado para que la unión prosperara. Por eso, antes de que la novia y el novio se retiraran a la cámara nupcial, se realizaba un ritual que para la joven parecía a la vez protector y amenazador. Pequeñas ofrendas de vino, pan y flores se depositaban ante la estatua o el altar del genius, mientras los asistentes susurraban plegarias que pendían entre la devoción y el temor. En Roma, no era raro que el genius se interpretara como una sombra vigilante que castigaba cualquier desobediencia o impureza en la noche sagrada. Si la novia dudaba, si el esposo mostraba frialdad, ese espíritu podía volverse una fuerza oscura, capaz de maldecir no solo la noche, sino toda la vida matrimonial. Cuentan que una joven, Julia, tras un fracaso en ese ritual, fue acusada por la familia del marido de haber enfurecido al genius. Se decía que su destino quedó marcado para siempre, noches sin descanso, sueños turbios y una infertilidad que se atribuyó a la ira del espíritu protector. Pero el genius también podía ser aliado. En ciertas casas existía la costumbre de llevar amuletos especiales consagrados al genius, pequeños objetos de plata o bronce que la novia debía portar durante la consumación. Eran talismanes que prometían calma, fertilidad y protección contra los malos presagios. La relación con ese espíritu era una cuerda floja, un juego peligroso que definía el futuro inmediato. Y nadie, en aquella noche, podía permitirse el lujo de ignorar su presencia, porque en Roma, la noche de bodas no solo unía dos cuerpos, sino que convocaba a fuerzas invisibles con intenciones a veces benevolentes, otras veces siniestras. Y justo cuando la pareja creía haber cumplido con el ritual, un susurro en la casa les recordó que el genius no siempre perdona ni olvida. Cuando el momento de la consumación llegaba, no era solo un acto privado ni un gesto de amor espontáneo. Era un rito que pesaba sobre la pareja con una carga que hoy puede parecer abrumadora. En Roma, la consumación era la prueba definitiva de que la boda no era un simple contrato social, sino un vínculo sagrado y tangible. Las mujeres de la casa, las matronas, ejercían un control vigilante. Se encargaban de que la novia estuviera lista, tanto física como mentalmente. En algunas familias, la joven era prácticamente custodiada hasta el instante en que debía dirigirse a la cámara nupcial, donde esperaba el esposo y a menudo un grupo de testigos para confirmar que el acto se realizaba. Este control social tenía un propósito claro: asegurar la virginidad y la fertilidad, valores que definían la honra de la familia. Pero detrás de esta aparente rigidez se escondían temores y horrores menos conocidos. Las leyendas urbanas de Roma hablaban de novias que, paralizadas por el miedo o por la repulsión hacia sus esposos, llegaban a desmayarse o incluso huir en plena noche. En algunas ocasiones, el fracaso en la consumación se traducía en castigos sociales severos, desde la humillación pública hasta el divorcio inmediato y la pérdida total de derechos. Pero lo más oscuro era que la noche de bodas también podía ser una noche de violencia, no siempre consentida. Muchas jóvenes se enfrentaban a la fuerza y la palabra violación aún no existía en el vocabulario legal, aunque el dolor y el trauma eran una realidad para muchas. Los relatos más escalofriantes llegan de fuentes ocultas. Por ejemplo, una carta privada de una matrona romana narraba cómo una joven había sido encerrada en la cámara durante horas, hasta que cediera a la voluntad del esposo. La presión social y familiar se combinaban con el miedo ancestral, formando una prisión invisible. La noche avanzaba y en el aire quedaba un aroma de incienso y tensión sofocante. Cada movimiento, cada suspiro, era una batalla silenciosa entre la esperanza de un futuro y el miedo a un destino impuesto.
Pero ¿qué sucedía cuando la consumación no se lograba? ¿Cuáles eran las consecuencias reales para la novia y para la familia? La respuesta era tan cruda como las propias sombras de la noche romana. En el mundo romano, la consumación no era solo una formalidad, sino una especie de prueba pública que validaba toda la ceremonia y garantizaba la continuidad del linaje. Cuando esta falla ocurría, el eco de la noche oscura no se limitaba al silencio del lecho, sino que se extendía como una sombra ominosa sobre la vida entera de la novia. El fracaso podía deberse a múltiples causas: miedo, rechazo, enfermedad o incluso un acto de rebelión silenciosa. Pero la sociedad romana, férreamente patriarcal, no hacía preguntas incómodas. El peso de la culpa recaía exclusivamente sobre la mujer. La esposa sin consumación era vista como una mujer impura, incapaz de cumplir con su deber y en muchos casos sospechosa de hechicería o maldiciones. La familia del esposo tenía derecho a solicitar el divorcio inmediato y la mujer podía ser devuelta a la casa paterna, marcada para siempre por la vergüenza. Pero la humillación social era solo la punta del iceberg. En ciertas familias, la deshonra podía llevar a castigos brutales, desde confinamientos forzados hasta la expropiación de bienes. Incluso existen registros de casos donde las mujeres eran sometidas a rituales extremos para purificar su cuerpo y alma. Una curiosidad menos conocida es que en Roma existían expertos llamados medici matrimoniales, que más allá de la medicina tenían la tarea de investigar las causas del fracaso. Se cree que algunos practicaban rituales para abrir el cuerpo de la novia o liberar su espíritu, una mezcla inquietante de medicina y superstición. Pero el miedo a perder el honor y la posición era tan intenso que muchas mujeres aceptaban esos tratamientos sin cuestionar, atrapadas en una red invisible de control y dolor. El destino de una mujer en esa noche no solo definía su futuro, sino también el del apellido que llevaba el marido, la prosperidad de la familia y hasta el destino político en algunos casos. Mientras la ciudad dormía, muchas mujeres lloraban en silencio, enfrentando horrores que la historia oficial nunca contó. Pero la noche romana aún guardaba secretos más oscuros, donde lo físico y lo espiritual se entrelazaban para tejer una red de control y poder que pocos podían romper. Y si te dijera que incluso después de la consumación, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La noche de bodas romana no solo estaba marcada por el ritual y la presión social, sino también por la constante amenaza de los espíritus errantes, aquellos que no hallaban descanso y podían vengarse sobre los vivos. Se creía que el alma de una mujer virgen que moría antes de la consumación quedaba atrapada, condenada a vagar, y su presencia podía traer desgracias a la nueva familia. Por eso, tras el acto, comenzaba otro tipo de ceremonia, menos visible, donde las sacerdotisas y las mujeres mayores de la casa llevaban a cabo ritos secretos para apaciguar a estos fantasmas. Entre cánticos y el humo de hierbas aromáticas, se ofrecían plegarias a las diosas protectoras como Libitina, guardiana de los muertos, y a las parcas, las tejedoras del destino. Una curiosidad inquietante: en algunas domus, se colocaba un cuchillo bajo la cama nupcial, no para proteger a la pareja, sino para cortar cualquier vínculo con el mundo de los muertos que pudiera perturbar la unión. La idea era que la energía oscura no traspasara el umbral de la nueva vida conyugal, pero no siempre los rituales bastaban. Cuentan las leyendas urbanas romanas que en casas donde la consumación fue particularmente problemática, la sombra de la novia fallecida se manifestaba en forma de sonidos extraños, susurros o incluso apariciones que atemorizaban a todos. Algunos patricios llegaban a llamar a los aruspices, los adivinos que leían las entrañas de los animales, para interpretar señales y ofrecer remedios que iban desde sacrificios hasta la expulsión de malos espíritus. Para los recién casados, esa primera noche era una batalla, no solo con sus propios miedos, sino con fuerzas invisibles que podían decidir su suerte. La línea entre lo espiritual y lo físico se desdibujaba y el destino de la pareja pendía de un hilo. Pero ¿qué pasaba si la novia lograba sobrevivir a esa noche sin ser víctima de fantasmas ni rituales?
La historia, sin embargo, aún tenía otro capítulo oscuro por contar. Cuando la consumación terminaba y los primeros rayos del alba aún no iluminaban la ciudad, se desataba un ritual poco conocido, cargado de misterio y simbolismo, el juramento de la luna. Esta ceremonia, que se realizaba en secreto bajo la luz plateada, estaba reservada solo para las novias que lograban superar la noche sin sucumbir a los horrores que la precedían. El juramento consistía en una promesa solemne ante la diosa Diana, patrona de la castidad y la transición femenina. La novia, agotada pero consciente, debía jurar lealtad a su esposo y a su nueva familia, pero también a mantener ciertos secretos que nunca podrían ser revelados. Lo curioso y poco mencionado es que este juramento incluía también una advertencia velada, que la mujer no debía confiar en nadie fuera de su hogar, pues el mundo exterior estaba lleno de envidias y peligros que podían destruir la unión sagrada. La luna, con su luz cambiante, simbolizaba la fragilidad del matrimonio romano, siempre vulnerable a influencias ocultas. Para sellar el pacto, la novia recibía un pequeño anillo o amuleto que debía llevar en secreto y que servía como protección contra maleficios o amenazas externas. Este momento, íntimo y secreto, mostraba que el matrimonio en Roma no solo era un contrato público, sino también una alianza llena de pactos invisibles y complicidades ocultas. Sin embargo, este juramento encerraba una paradoja. La joven, que hasta ahora había sido vigilada y protegida, se convertía a partir de ese instante en prisionera de un sistema que demandaba obediencia absoluta, silencio y sacrificio. Mientras la luna se desvanecía y la ciudad despertaba, la novia entendía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Pero, ¿qué secretos guardaban esos amuletos y pactos lunares? ¿Podían realmente protegerla o eran solo símbolos de una prisión invisible? El pequeño amuleto entregado a la novia durante el juramento lunar no era un simple objeto de protección. En realidad, su significado oculto y el poder que se le atribuía formaban parte de una tradición secreta, apenas susurrada en los corredores del poder romano. Estos amuletos, a menudo tallados en hueso, vidrio o piedra, contenían inscripciones enigmáticas y símbolos arcanos, destinados a alejar no solo a los malos espíritus, sino también a las intrigas y traiciones dentro de la familia. Una de las inscripciones más frecuentes era la palabra visera, un término que para nosotros hoy suena aterrador, pero que en la Roma antigua tenía una connotación dual. Simbolizaba tanto la fuerza vital interior como la vulnerabilidad extrema de la mujer en el matrimonio. Sin embargo, no todo era protección. Se creía que el amuleto también tenía el poder de revelar, en manos equivocadas, secretos íntimos y oscuros de la pareja, como una especie de llave mágica para descubrir traiciones o debilidades. Por eso, la novia debía guardar el amuleto con celo, sin mostrárselo jamás a nadie, ni siquiera a sus confidentes más cercanos. Una leyenda poco conocida cuenta que una noble romana, desobedeciendo esta regla, entregó su amuleto a una esclava de confianza, lo que desató una cadena de traiciones y desgracias que terminaron en un escándalo público que arruinó a toda la familia. Este hecho se convirtió en una advertencia grabada en el imaginario colectivo romano. El amuleto, si bien era un símbolo de protección, también era una carga peligrosa, un recordatorio constante de la vigilancia y la tensión que pesaban sobre la novia. En ese mundo, el matrimonio era un equilibrio delicado entre el poder y la sumisión, entre el secreto y la exposición. Pero ¿cómo podían estas tradiciones y objetos influir en la vida diaria de la pareja? Era posible romper con el destino marcado. Con el paso de las semanas y meses, la pesadilla de la noche de bodas no desaparecía. Al contrario, se transformaba en un espectro persistente que acechaba la vida cotidiana de la pareja romana. El matrimonio, más que un vínculo de amor, era una cadena invisible, reforzada por la vigilancia constante de la familia, la sociedad y, sobre todo, por el miedo a la pérdida del honor. Las mujeres casadas seguían bajo la lupa, se esperaba que mantuvieran la pureza de su casa, cuidaran la descendencia y, en caso de cualquier sospecha, enfrentaran castigos que podían ir desde el ostracismo hasta la violencia.
Un dato poco conocido es que en algunas domus la esposa debía reportar periódicamente a su esposo o a sus suegros sobre sus deberes conyugales, un sistema de control que rayaba en la paranoia. Pero la vigilancia no era solo física, sino también espiritual. Los amuletos de la noche de bodas, los juramentos lunares y los rituales ocultos continuaban siendo símbolos de una prisión emocional y social. El peso del matrimonio, entonces, era una carga que podía aplastar la voluntad individual, transformando a la mujer en un engranaje más dentro de una maquinaria impersonal. Los hombres, por su parte, también vivían con la presión de perpetuar el linaje y mantener el control, aunque desde otra posición. La pregunta que Roma misma se hacía, pero nunca se atrevía a responder en voz alta, era: ¿podía existir un matrimonio romano libre de miedo y de secretos? ¿O la unión conyugal era siempre un pacto con sombras invisibles? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la ciudad seguía su ritmo implacable, dejando tras de sí el eco de noches llenas de secretos, terrores y rituales que marcaron para siempre la historia oculta de la antigua Roma. Pero, ¿qué queda de todo esto en la memoria de Roma? ¿Cómo recordaban estas historias las mujeres que las vivieron? La historia oficial de Roma celebra sus conquistas, sus leyes y sus emperadores, pero guarda en silencio las voces quebradas de las mujeres que vivieron esas noches terribles, atrapadas entre rituales y miedo. Aquel silencio es un eco que atraviesa los siglos, un recordatorio de que la verdadera conquista no fue solo de territorios, sino de cuerpos y voluntades. Las novias que cruzaron el umbral de la domus no solo entraban en un matrimonio, sino en una red invisible de control y vigilancia que las reducía a símbolos, amuletos y juramentos. ¿Quiénes fueron esas mujeres? ¿Qué sueños y resistencias ocultaron tras el velo de la obediencia? Las pocas fuentes que existen, escritas casi exclusivamente por hombres, apenas arañan la superficie de ese drama humano, pero las grietas en la historia nos dejan entrever la complejidad de sus vidas, la mezcla de temor, sacrificio, pero también de fuerza y resistencia silenciosa. Quizá la verdadera rebeldía de esas mujeres fue simplemente sobrevivir y seguir adelante, llevando consigo la memoria de noches donde el amor se mezclaba con el horror y la libertad se disfrazaba de ritual. Y mientras Roma se alzaba como un imperio imparable, las sombras de esas noches de bodas nos recuerdan que el poder siempre tiene un precio y que la historia nunca es tan limpia ni heroica como la contamos. Así que, la próxima vez que pienses en un matrimonio romano como una celebración, recuerda que detrás de esa puerta se escondían historias que no querían ser contadas,